Le voy a dar la palabra al ingeniero Francisco Loya. Él es nuestro gerente de Abasto, Transformación y Mercado. Él es gerente en la Comisión Nacional Forestal y nos va a hablar un poco más sobre este tema tan interesante que tiene que ver con la producción de orégano y también nos va a presentar a nuestro ponente el día de hoy. Muy buenas tardes, ingeniero Francisco Loya. Soy Francisco Loya, gerente de Abasto, Transformación y Mercados de la Comisión Nacional Forestal, y vamos a hablar del orégano. El orégano, uno de los productos forestales no maderables más emblemáticos y más importantes de las zonas áridas y semiáridas de nuestro país. El orégano, con una cosecha anual aproximadamente de 4,000 toneladas a nivel nacional, pues se ha constituido como una importante fuente de recursos en muchas de estas regiones semiáridas, desde el sur del país, Guerrero, Puebla, toda la parte de la Mixteca, Oaxaca, algunos estados del centro, Querétaro, Guanajuato, San Luis, y obviamente el norte, Zacatecas, Coahuila, Nuevo León, Durango y Chihuahua, donde también se ha constituido como una fuente importante de ingresos. Hablar de orégano es llenarnos siempre de su aroma, inmediatamente nos remitimos a una serie de platillos que el orégano es un condimento indispensable. Sin embargo, el orégano, o como mucha gente le dice, el oro verde de las regiones semiáridas de nuestro país, pues es mucho más que un condimento, como lo explicará nuestro ponente más adelante. El orégano está presente en muchos productos de nuestra vida diaria, muchos que no nos imaginamos, como hasta las cremas eh, dentales. Está presente en la industria alimenticia, en la medicinal, en la industrial, en la cosmetología. Aprovecho ahorita, se ha demostrado que los aceites esenciales del orégano refuerzan fuertemente el sistema inmunológico, y creo que ahorita es importante por la pandemia que estamos viviendo. Incluso hay gente que señala que el orégano tiene más propiedades incluso que el nopal. En este sentido, la Comisión Nacional Forestal pues le está dando un fuerte impulso a las zonas áridas y semiáridas a través de diferentes mecanismos. Uno de ellos es el proyecto PRODESA, en un intento por mejorar las condiciones socioeconómicas de los habitantes del semidesierto, en un intento porque aprovechen de forma más racional estos recursos, mejoren sus canales y sus procesos de comercialización en el marco de un comercio justo. En este sentido, esta es la idea de platicar con ustedes esta tarde, y para ello hemos invitado a nuestro ponente, el ingeniero Armando Bojórquez Chávez, a quien me honro en presentar. El ingeniero Bojórquez es ingeniero forestal por la Universidad Autónoma de Chapingo. Tiene una amplia y distinguida trayectoria en el sector forestal, tanto en aspectos maderables como no maderables. Él inició su carrera como prestador y responsable de los servicios técnicos forestales del Ejido Largo, el ejido forestal más grande del país, forestalmente hablando, para posteriormente incursionar en la administración pública, en la CONAFOR, en la Gerencia Estatal en Chihuahua, donde ha ocupado diversos cargos, en el gobierno del estado de Chihuahua, también con diversos cargos, y actualmente se desempeña como consultor independiente en proyectos forestales de diversa índole. El ingeniero Jorge nos hará una presentación del panorama general de todo lo que conlleva el aprovechamiento, la transformación y el mercado de lo que es el orégano, y también nos mostrará los esfuerzos de un grupo de ejidos de la región centro-sur del estado, con sede en Saucillo, un grupo de ejidos apoyados por la CONAFOR, que han estado haciendo un esfuerzo importante por mejorar sus procesos de agregación de valor y de comercialización de esta importante especie. Entonces, ingeniero Bojórquez, le cedo la palabra. Adelante, por favor. Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación a la Comisión Nacional Forestal. Agradezco también a todas las personas que se han estado integrando a esta charla, que tiene como propósito principal
dar algunos comentarios, proporcionar alguna información que pueda servir de base para detonar algún proyecto en alguna comunidad, en alguna región del país, y compartirles también la experiencia de un proceso de organización que se siguió en Chihuahua y que ahorita pues ha sido un proyecto que le ha estado dando seguimiento la CONAFOR a través del programa de desarrollo de las zonas áridas del PRODESA. Y bueno, el propósito es llegar a los productores, llegar a los técnicos y también a nuestras autoridades para que pues, vean que esta es una actividad redituable que nos puede generar alguna oportunidad de desarrollo para las comunidades del semiárido. Adelante, por favor. Lo anterior, por favor. Para contextualizar el tema, hacer de su conocimiento que las zonas áridas de México ocupan una superficie aproximado a los 96 millones de hectáreas. Esta representa prácticamente el 50% de la superficie del territorio nacional. Y estas zonas áridas están distribuidas en 19 estados del país, lo que representa pues la importancia para las comunidades de esas zonas áridas. Por ahí se movió un poquito los datos de la población. La población, estamos hablando que más o menos 10 millones de habitantes son los que habitan estas zonas áridas en las zonas rurales, lo que indica que es una población bastante amplia que nos va a permitir o que nos obliga a apoyar a estas comunidades para generarles alguna alternativa de trabajo y de desarrollo para ellos y para sus familias. Y esta población normalmente es la población más vulnerable, con pobreza considerable y que, bueno, no cuenta con procesos de capacitación o de organización para las actividades de producción y mucho menos para lo que es la comercialización de sus productos, de las materias primas que tienen presentes en sus terrenos. Adelante. Bueno, la distribución de las especies de importancia económica, pues se refieren básicamente o están consideradas dentro de los tipos de vegetación de matorrales. Y estos matorrales en estas áreas, pues se obtienen productos forestales no maderables, como son fibras, ceras, biomasa, alcoholes, que son de las más conocidas por la población, pues que representan una oportunidad de ingreso y de beneficio para las comunidades del semiárido. Adelante, por favor. Muy bien. Para un aprovechamiento forestal de especies de interés económico de no maderables, nos tenemos que apegar al marco normativo y que en este caso corresponde a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y las normas oficiales mexicanas. Existen normas oficiales mexicanas para prácticamente todas las especies de importancia económica del semidesierto. Por ahí no se ve la de orégano, pero es la norma 007 y que es la que marca los criterios y procedimientos para el aprovechamiento de los no maderables. Adelante, por favor. Adelante. Bueno, comentábamos también que en el anuario, al anterior, por favor. La anterior, por favor. Esa. En el anuario estadístico, no,
puede poner la anterior, la siguiente, esa. En el Anuario Estadístico 2017 se publica información interesante con relación a los aprovechamientos de no maderables. Y se marca que tenemos 256 autorizaciones de recursos forestales no maderables para el aprovechamiento, y básicamente se concentran en Baja California, Durango, Zacatecas, Guerrero, Baja California Sur, San Luis Potosí. Y el 61% casi de estas autorizaciones corresponde a ejidos y comunidades. En una superficie de aprovechamiento de 380.073 hectáreas, distribuidas principalmente en los estados de Zacatecas, Chihuahua, San Luis Potosí, Durango, Guerrero y Baja California Sur. Casi el 84% de la superficie autorizada para el aprovechamiento corresponde a ejidos y comunidades, o sea, el sector más desprotegido. Y el volumen autorizado para aprovechar es 562 millones de kilogramos. Esto habla de que pues, se tiene un gran potencial para el aprovechamiento regulado o autorizado por la autoridad ambiental. Y básicamente el aprovechamiento se concentra en los estados de San Luis Potosí, Zacatecas, Durango, Veracruz, Guerrero y Chihuahua. Y este volumen representa el 86.6% para ejidos y comunidades. Esta información es importantísima porque aquí se puede evidenciar que se tiene un potencial muy alto para organizar a productores, a ejidos, a comunidades, integrar empresas que nos permitan realizar de manera conjunta las actividades de aprovechamiento e industrialización integrada, la comercialización de sus productos o sus productos derivados de las materias primas. Adelante, por favor. Bueno, el manejo forestal sustentable se tiene que implementar, buscar ese equilibrio entre el aspecto social, ambiental y económico, porque los productos derivados de las especies de interés económico del sector están siendo requeridas o la sociedad las está prefiriendo para el consumo natural y orgánico. Y no tiene límite este mercado de los productos. Con la globalización económica o de mercado, pues obviamente se ve que se puede comercializar a nivel internacional. Y así lo muestran las estadísticas. Las estadísticas marcan, por ejemplo, que el 90% del volumen que se produce en México va directamente al mercado de Estados Unidos y muy poco porcentaje se queda para consumo interno. Pero la sociedad está muy al pendiente de que los recursos forestales, maderables y no maderables, no estén en riesgo y que además de ello se obtengan productos de calidad, protegiendo y conservando el medio ambiente. Para ello, pues es necesario iniciar procesos de certificación de manejo forestal y de los procesos de producción de los productos. Esto es lograr que haya ese balance de sustentabilidad. Adelante, por favor. Bueno, algunas cuestiones, como en todo, existen situaciones que hay que resolver, hay situaciones que hay que tratar de mejorar, y es por ello que se detecta que, como todos sabemos, falta organización para la producción y comercialización de estos productos. Se carece de un conocimiento adecuado en la estimación de los volúmenes, biomasa y crecimiento. Esto es porque los recursos forestales no maderables del semiárido no han sido muy estudiados. Incluso la misma normatividad así lo exige, no es tan exigente para la autorización de un aprovechamiento forestal. Solamente se pide un aviso y que se elabore un estudio técnico que no
no es en las mismas condiciones o no es del mismo contenido de los programas de manejo para los maderables. Y bueno, también hay un desconocimiento de las dinámicas de regeneración y producción de los sitios donde crecen estas plantas. Esto es que necesitamos herramientas técnicas que nos ayuden a tomar decisiones para fortalecer el manejo forestal. Este hueco tecnológico de información provoca que el manejo y aprovechamiento de las especies se realizan con poco sustento técnico. Y es una realidad. Necesitamos contar con mayores herramientas, con mayores estudios, aunque se han elaborado varios estudios por parte de las universidades y de los centros de investigación de México relacionados con algunos aspectos de estos aspectos técnicos. No hemos logrado tener una integración de toda esa información. Adelante. Es por eso que necesitamos una coordinación con instituciones de investigación y educativas para que se comparta estos conocimientos, esta información y que pueda ser una herramienta fundamental, una herramienta prioritaria para que nos pueda contribuir a la toma de decisiones en el manejo de estas especies. Hay necesidad de integrar toda la información cartográfica y estadística de las especies de interés comercial. Es increíble que a veces no tenemos el conocimiento total de lo que es la producción forestal de cierta especie. Específicamente en los anuarios estadísticos, por ejemplo, que andaba yo buscando la parte de la producción de orégano autorizada y no la encontré, la manejan como otros productos. Entonces sí necesitamos ser más específicos en cuestiones de ese tipo para tomar decisiones. Necesitamos promover el establecimiento, realizar o elaborar paquetes tecnológicos para el establecimiento de plantaciones comerciales que complementen a las materias primas que se producen de manera silvestre para el suministro de estas materias primas a la industria. Y bueno, es importante elaborar documentos que puedan ser base para la toma de decisión o la definición de si se incurre o se puede desarrollar un proyecto económico, financiero para el beneficio de las mismas comunidades, como son los estudios de viabilidad técnica y los estudios de factibilidad económica. Adelante, por favor. En la experiencia que hemos tenido, al menos, o que hemos adquirido en los últimos años aquí en Chihuahua, hemos encontrado que muchos de los terrenos de las zonas áridas que cuentan con presencia de especies de interés económico se rentan a intermediarios que muchas veces ni siquiera son de la región. Y esto, pues ocasiona que los titulares de los aprovechamientos no participan directamente en la recolección y mucho menos en lo que es el manejo forestal sustentable. Por eso es lógico porque en muchas ocasiones no se le ve a la actividad forestal. Y esto es porque la principal actividad económica de las comunidades del semiárido son la agricultura y la ganadería. Y la actividad de aprovechamiento de las especies de interés económico, pues no es prioridad porque no se le ha visto como una fuente importante de ingresos. Sin embargo, si se analiza a detalle, puede ser una actividad mucho más rentable, más redituable que las actividades primarias como es la agricultura y la ganadería. Entonces, necesitamos tener esa forma de pensar y de actuar para que nosotros también concienticemos como técnicos a los productores para que se involucren en estos procesos.
También hay una carencia, digamos, de conocimientos técnicos y en prácticas de aprovechamiento. Si no participan los mismos productores en las actividades de aprovechamiento, pues obviamente vamos a tener poco conocimiento de estas prácticas de recolección sobre todo. No existe prácticamente el equipo para la recolección y para la logística de transporte de las materias primas del semidesierto. Entonces, necesitamos también fortalecer esa parte. Los ejidos normalmente no cuentan con las herramientas básicas para hacer la recolección. Y bueno, necesitamos también definir o contribuir para que las actividades se realicen de manera ergonómica. Normalmente los aprovechamientos se usan con herramientas manuales que muchas veces pueden poner en riesgo la seguridad de los mismos recolectores o de los mismos trabajadores de las áreas. Bueno, ya específicamente del orégano, pues la mayoría, como lo comentaba el ingeniero Loya y Betty, todo mundo conocemos el orégano en los platillos de pozole, menudo u otras platillos tradicionales de México, pero el orégano tiene usos más importantes y puede ser de mayor impacto para la sociedad y para los mismos dueños de los terrenos donde existen este tipo de especies. El orégano, seguramente muchos de ustedes lo conocen, es un arbusto que tiene una altura de 20 a 2 metros de altura, tiene tallos y es muy ramificado desde la base. Su origen es griego y se habla de que se refiere a la apariencia que le da a esa planta a las laderas de las montañas, por eso se habla de montaña alegría, donde proviene de las dos palabras griegas. La especie de orégano más importante de México desde el punto de vista económico es Lipia berlandieri o Lipia graveolens y también otra especie que es Lipia palmeri. La especie Lipia berlandieri es la más ampliamente distribuida y cosechada en los ecosistemas del semiárido del centro y norte de México. Y el aceite esencial que se extrae de la hoja de orégano es de color amarillento y olor intenso por su contenido de timol y carbacriol, que son los dos componentes principales del orégano, del aceite de orégano. Es la especie que acapara el 100% de las exportaciones de este orégano a México, de México al mundo, principalmente a Estados Unidos, que les comento es donde realmente se va el 90% de la producción que se cosecha aquí en México, pero no hay ninguna organización de productores que exporte a Estados Unidos. La mayoría son los intermediarios o los procesadores que se han estado estableciendo en diferentes partes del país. Adelante, por favor. Aquí vemos algunos usos del orégano como alimentos, ya lo habíamos visto, la hoja como alimentos, saborizantes y conservador de guisados, y es digestivo en alimentos de difícil metabolismo, o sea, para el estómago. En medicina alternativa para las enfermedades respiratorias, renales y del hígado. Estos son los usos más principales que se les ha estado dando a la hoja de orégano. El aceite esencial tiene otro uso desde el punto de vista industrial, es aditivo en la industria de alimentos, en la industria químico-farmacéutica y de cosméticos, conservador de alimentos, básicamente. En la medicina alternativa es un excitante hematólogo que tiene que ver con aspectos de los procesos de las mujeres.
desinfectantes, expectorantes, antiespasmódico, antiinflamatorio, pues básicamente cuestiones de medicina y de salud. Pero aquí viene algo más importante, que eso es, digamos, que podría ser el uso que se le está dando ahorita. Hay microempresas familiares que han estado produciendo orégano en sistemas, digamos, caseros, pero que han estado produciendo algunos productos medicinales, algún combinado con aceite de oliva y otro tipo de cuestiones, y lo que recomiendan principalmente para lo que es el hígado graso y enfermedades respiratorias. Pero esta parte es importante en la agricultura o en la agronomía, en la actividad agropecuaria. Se está proponiendo que sea un fungicida y bactericida porque tiene poderes importantes para combatir algunas de las plagas y enfermedades de frutales principalmente. En los últimos años también se ha estado haciendo alguna investigación sobre la importancia para el ganado, para la ganadería. Al parecer, al consumirse, provoca que se tenga mayor producción de carne y leche en el ganado. Y algo que también se está haciendo a nivel internacional, especialmente en Ecuador, hay una empresa que produce aceite de orégano que lo está utilizando para las granjas camaroneras, para la sustitución de antibióticos, que en muchas ocasiones son los principales causantes de enfermedades en los humanos. Sin embargo, se está probando y se está logrando buenos resultados para sustituir esos antibióticos que se les aplican a las granjas camaroneras en Ecuador. El orégano se distribuye prácticamente en toda el área del semiárido. Sin embargo, la distribución más amplia es dentro de la región del desierto chihuahuense y básicamente la especie Lipia erlanderi, y se estima que se distribuye en una superficie de 6.7 millones de hectáreas, resaltando que dentro del tipo de vegetación de matorral desértico rosetófilo es donde tiene la mayor distribución. Adelante, por favor. Bueno, lo que marca la norma oficial mexicana para el aprovechamiento de ramas y hojas, que es donde se queda incluido la parte del orégano, indica que solamente se pueden aprovechar plantas en la etapa de madurez de cosecha. Y eso se identifican pues básicamente por el tamaño y las características vegetativas. También durante el aprovechamiento es importante dejar distribuido en todo el área mínimo el 20% de las plantas en etapa de madurez de cosecha para promover la regeneración por semilla. Para el aprovechamiento de las ramas, la intensidad de la corta en las podas no debe rebasar las 2/3 partes de la longitud de la planta ramificada, de la parte ramificada de cada planta. Entonces, esas son situaciones que tienen que cuidar los mismos dueños o los titulares de los aprovechamientos para que la especie perdure y no se haga una sobreaprovechamiento o sobreexplotación de las especies de interés comercial. Y vemos ahí en las imágenes el tipo de herramienta que se utiliza para hacer los trabajos de recolección, la hoz y posiblemente unas tijeras de podar. Lo recomendable obviamente es que se utilicen las tijeras de podar, dado que la recolección se realiza principalmente durante la época al terminar la temporada de lluvias, y es cuando existe el mayor presencia de víboras que puedan generar algún daño a los recolectores. Ahí vemos y ella es una mujer que participa casi todos los años en actividades de recolección acá en la parte semiárida de Chihuahua. Adelante. Bueno, en la parte de industrialización, básicamente cuando se hace la recolección, se realiza un proceso de
de prelimpia, digamos, del orégano, que consiste básicamente en quitarle todos lo que son ramas y los tallos más gruesos, más grandes, para no llevar ese tipo de, pues digamos, de impurezas a la planta donde se va a iniciar el proceso de selección de la hoja. Entonces, es importante ese trabajo, se puede hacer en el área de corta o en el área de aprovechamiento o bien en alguna de las instalaciones o de los patios de las casas de algunas, de los dueños de las áreas. El proceso es muy sencillo para lo que es el procesamiento de la hoja de orégano. Consiste básicamente en las imágenes de abajo. Ustedes podrán ver que primero entra la materia prima, la hoja sin ya con cierto nivel de impurezas. Entra unas cribas, después entra a otras bandas, también donde se van eliminando tallos y finalmente entra el proceso de clasificado, que es la imagen que ustedes están viendo a la derecha, al final de la derecha, donde ya se clasifica por tamaño, si es molido, es corte griego o es entero. Y ahorita vamos a comentar al respecto. Adelante. Ahí vemos muy sencillo el proceso productivo de la hoja de orégano. Primero hay que partir de que los ejidos deben de contar con autorización de aprovechamiento, que es la principal condición. Luego entran los recolectores. Después los mismos recolectores llevan el orégano a secar en el área de colecta o bien pueden llevarlo a secar en el patio de la casa. El tiempo de secado depende mucho de las condiciones ambientales, sobre todo si es soleado o no está soleado el día. Y también hay que cuidar mucho la parte de la presencia de lluvias. Se hace un bareo, que es básicamente eliminación de los tallos más grandes y de las ramas. Y posteriormente se envasa ese orégano y se lleva a venta, a veces al acopiador local, que es el intermediario. Después el intermediario se lo entrega a otro intermediario que es un acopiador regional y el intermediario segundo se lo lleva a una empresa beneficiadora, la que ya tiene prácticamente la industria o el equipo para darle el procesamiento y obtener hoja seleccionada. Esto es lo que nosotros o en la empresa que estamos acompañando queremos evitar, sino directamente entrar desde la área de secado y envasado hasta llegar a la empresa. Las empresas beneficiadoras ya comercializan, lo mandan al mercado nacional, lo mandan a otras industrias que le dan valor agregado, como puede ser una planta extractora de aceite, o lo mandan directamente a exportación para que llegue finalmente a lo que es los supermercados o los consumidores finales. Adelante. Otra de los productos derivados del orégano, pues es el aceite esencial y para ello, pues se necesita realizar el proceso de extracción de este aceite a través de arrastre por vapor. Hay diferentes procedimientos para la extracción del aceite esencial del orégano. Uno de ellos es este. Hay otro cuyo proceso es más caro porque se utiliza dióxido de carbono y se llama extracción por proceso supercrítico, pero el equipo es mucho más costoso. Y en las investigaciones que se han realizado, se ha encontrado que el proceso de extracción de aceite esencial de orégano por arrastre con vapor es eficiente. Y el equipo que se necesita básicamente es una caldera, un depósito de una caldera pequeña, ni siquiera tendrá unos de 30 caballos de fuerza, un depósito de agua, un tanque de gas, los contenedores
condensadores, torres de enfriamiento, separadores, vaporizadores, todos tienen que ser de acero inoxidable, dado que ya se convierte en un alimento y tiene que cumplir con todas las normas de seguridad e higiene. Y después de que ya entra todo el proceso de extracción a través de los contenedores, que es donde tiene la materia prima, donde se coloca todo lo que es la hoja de orégano. Después entran a los condensadores, donde ya sale el aceite mezclado con el agua. Entra un proceso de enfriamiento para la separación y finalmente la eliminación del agua para extraer el aceite. Se necesita un cuarto frío para que se almacene el aceite esencial con cierta temperatura, no es muy estricto. Y bueno, obviamente la estructura general del equipo que seguramente ustedes están viendo, que es el que se encuentra en la parte de la imagen inferior. Yo no lo veo porque mi imagen está cortada o está muy grande. Lo puede hacer más. Ándele, ahí está bien. Ese es el equipo que se requiere para la extracción del aceite esencial con proceso de arrastre con vapor. Ahí vemos la materia prima al lado derecho en la imagen, ¿verdad? Esa es, básicamente es importante que la mayor parte de la materia prima pues sea hoja para que el proceso sea más eficiente, dado que los contenidos de timol y carbacrol se encuentran en la hoja del orégano. Adelante, por favor. Es un layout, es la explicación de la imagen que vimos anteriormente. Esa la pasamos, por favor. Aquí es importante comentarles que el proceso productivo básicamente inicia desde que llega la materia prima a la planta y va relacionada con la recepción de la materia prima. Se le hace un análisis físico y un cribado para evitar que tenga alguna basura, algunos metales, algunos materiales de ese tipo. Luego se hace la extracción del aceite, se hace el fraccionamiento, el filtrado, el análisis químico, el envasado y etiquetado y ya el almacenamiento para de ahí enviarse a mercado. Adelante, por favor. Los insumos, básicamente muy sencillos. El orégano, la hoja de orégano, que el proveedor pues, son los mismos ejidos. Se necesita poca energía eléctrica solamente para lo que es el abastecimiento de agua y la energía que se necesita para trabajar prácticamente en la noche. El gas y agua potable. Son todos los insumos que se necesitan para lo que es el proceso de extracción del aceite esencial. Adelante. Quiero platicarles esta parte del caso práctico que les comentaba al inicio, que estamos acompañando, que se refiere básicamente a una empresa constituida recientemente en el 2018, que se llama Oreganeros del Concho, que es una sociedad de producción rural, que integra a 7 ejidos de la región centro-sur de Chihuahua. Todos los ejidos cuentan con autorización de aprovechamiento de la Semarnat. Son 481 ejidatarios, o sea, 481 familias, que en su mayoría viven en los ejidos. Esta empresa, los mismos ejidos decidieron por acuerdo de asamblea aportar un volumen de 306,000 kilogramos, o sea, 306 toneladas por año, aunque ellos tienen una autorización en conjunto de más de 400 toneladas, pero por seguridad nos fuimos siempre planeando las actividades con ese volumen, por si hay reducciones porque la temporada de lluvia no se presentó a tiempo y no se obtuvo el máximo de producción, pues consideramos solamente trabajar con 306 toneladas. Es importante que comentarles que esta empresa la constituyen los 7 ejidos, pero los 7 ejidos son socios, no hay personas físicas. Y estos decidieron integrarse a la empresa mediante acuerdo de asamblea, de tal manera que las actas de asamblea
son parte importante dentro de la que es el acta constitutiva de la empresa. La empresa opera desde Saucillo, Chihuahua, la ciudad de Saucillo, Chihuahua. Estimamos una inversión mínima de 10.3 millones de pesos para la construcción de una nave industrial, la adquisición de maquinaria y equipo para el beneficio de hoja de orégano y la extracción del aceite, equipo de laboratorio para elaborar las pruebas de contenidos de timol y carbacrol, que son los dos componentes, y comprar equipo de las básculas y de envasado. Adelante, por favor. Se van a comercializar dos productos, la hoja seleccionada y el aceite esencial. Tenemos proyectado iniciar con un mercado de hoja de orégano a empresas beneficiadoras y comercializadoras locales o regionales. No descartamos la posibilidad de generar algunas sinergias, algunas alianzas con algunas de estas empresas en el inicio, porque se necesita capital para trabajar y adquirir materia prima. Y el aceite esencial, ya hay acercamientos importantes con empresas de alimentos prácticamente de Monterrey y de Guadalajara. Entonces, hay ya cierta posibilidad de mercado del aceite esencial. Estimamos que se van a generar 310 empleos en todas las actividades del proceso productivo y corresponden a 294 personas que van a trabajar en las actividades de recolección y 16 en la planta industrial. Vamos a procurar que de estas el 50% sean mujeres, porque pues ahorita también hay una necesidad fuerte de generar empleo para las mujeres. El proyecto, de acuerdo al análisis financiero, resultó altamente rentable. Tenemos una tasa interna de retorno del 41.6. Tenemos una relación beneficio-costo de 1.27. La recuperación de la inversión se hace en 1.2 años, un punto de equilibrio del 54% y proyectamos a 5 años. Adelante, por favor. Adelante, por favor. Bueno, esta empresa se localiza al sureste del estado de Chihuahua, dentro del municipio de Saucillo, a una distancia de 113 kilómetros de la ciudad de Chihuahua. O sea, el acceso está prácticamente sobre la carretera y eso facilita mucho la logística de transporte de tanto de materia prima como de productos elaborados. Adelante, por favor. La empresa ahí vemos abajito del color verde del centro, ahí es donde está ubicada la empresa. Está dentro del fondo legal de la ciudad de Saucillo. Es un terreno que nos hizo el favor de donar la presidencia municipal de Saucillo con una superficie de 2.8 hectáreas. Y bueno, como les comentaba, esta parte es importante que haya ciertas sinergias o coordinadores de todos los niveles de gobierno para poder detonar este proyecto. Creo que sin la participación, por ejemplo, del gobierno federal, que en este caso la CONAFOR lo está acompañando, pero también hemos tenido el apoyo de la SADER, tenemos el apoyo del gobierno del estado, tenemos el apoyo de los mismos municipios de Saucillo y de La Cruz, y sobre todo el involucramiento total de los productores. Los productores son los que siempre han estado firmes en todo lo que es el objetivo que traemos. Ahí vemos marcados de colores los predios, los 7 socios. Si se fijan, son predios muy cercanos a la planta. También eso facilita y reduce costos, sobre todo de flete o de transporte de materias primas. Adelante, por favor. Bueno, la comercialización de la hoja de orégano pues se hace en 3 tipos: molido entero y grado de exportación o corte griego. Estamos valorando ahorita si se va a comercializar al mayoreo o en bultos grandes.
en costales, o bien le entramos al proceso de etiquetado y de envasado en frascos o en bolsas. Claro que esta es una actividad o un proceso que genera mayor margen de utilidad, pero también tiene sus condiciones en los centros de distribución o en los supermercados para la comercialización. Entonces, eso está todavía evaluando qué es lo que conviene más, sobre todo que el propósito de la empresa es ir básicamente o principalmente a la exportación de aceite esencial. Adelante. Bueno, el aceite de orégano, pues ustedes saben, se envasa en envases o en frascos de 2 litros, o se puede envasar también para comercialización en frascos pequeños de hasta de 30 mililitros, que pueden ser para la distribución de aceite que ha sido un poco rebajado para lo que es la atención de las enfermedades respiratorias o de otro tipo. Estamos considerando el mercado o el precio de los productos para efectos de proyecciones económicas, como el precio de venta que sea de 38 pesos puesto en planta de hoja y 2,000 pesos el litro de aceite esencial. De cada tonelada de hoja de orégano se obtienen 30 litros de aceite esencial. Esa es la relación. O sea, 30 kilos por litro. Adelante. Si consideramos, no sale completo el cuadro ese, pero bueno, vamos a interpretarlo aquí. Si consideramos la disponibilidad de los 306,000 de hoja de orégano por año y que en el año 1 y 2 se comercialice pura hoja, dado que no se cuenta todavía con el equipo para la extracción, y el tercer año se comercializa el 50% de hoja y el 50% de aceite esencial. A partir del cuarto año, comercializar el 100% de aceite esencial de orégano, pues el comportamiento de los ingresos totales por ventas son los que vemos ahí. Los 2 primeros años de 11.6 millones de pesos, el tercer año 14, casi 15 millones de pesos por año, porque ya comercializamos hoja y aceite. Y cuando comercializamos el aceite, pues tendríamos ingresos de 18.3 millones de hectáreas de pesos, que eso es un ingreso bruto. Por ahí vemos las imágenes de cuando estábamos realizando los talleres y estábamos organizándonos en la empresa. Entonces, lo que quiere decir que entre más, y por lógica, entre más se tenga procesos de industrialización, más ingresos, más utilidad se va a tener. Adelante, por favor. No sé ahí el cuadro. Bueno, el cuadro que estaba en esa imagen, no sé por qué desapareció, pero era una de las cuestiones más interesantes que nosotros queríamos exponer. En las condiciones en las cuales trabajaba antes la empresa, o más bien los ejidos, a través de la renta de los terrenos para el aprovechamiento, prácticamente comparamos el monto de la renta con el volumen que extraían los intermediarios y el precio de venta del producto neto era de 1 peso por kilogramo, lo que representaba que al año se podía, ándale, gracias, que al año se podrían obtener 306,000 pesos de utilidad neta o de ingreso neto por venta. Sin embargo, con el proyecto, considerando ese mismo volumen, y si partimos de que el precio de venta de la hoja de orégano es 38 pesos, pues tendríamos ingresos de 11.6 millones de pesos. Descontando los costos de producción de casi 6 millones y medio, pues tendríamos una utilidad de 5 millones de pesos. Comparados con los 306,000 pesos, pues es un mundo de diferencia, ¿verdad? Si nosotros comercializamos el aceite de orégano, que de las 306,000 kilogramos
obtenemos 9,180 litros de aceite a 2,000 pesos el litro, tendríamos ingresos por venta de 18.3 millones, menos los costos de producción, donde ya se incluye el costo de la materia prima, el costo de los servicios, de los insumos, los costos fijos. Tendríamos un costo de casi 9 millones de pesos. Por lo tanto, la utilidad o el ingreso neto por ventas es de 9.4 millones de pesos. Esto es considerando que nosotros podríamos adquirir la materia prima, dado que los mismos socios son los dueños de la materia prima, a 15 pesos el kilogramo de hoja de aceite puesto en planta. Entonces, ustedes podrán ver cómo cambia de los 306,000 pesos de utilidad o de ingreso neto a los 5 millones cuando ya entramos a un semiproceso, digamos, y cómo de un semiproceso de 5.1 millones podemos avanzar hacia 9.4 millones de pesos. Entonces, ahí esto se evidencia la importancia que tiene para las comunidades entrar a este tipo de procesos. Adelante, por favor. Este es el canal de comercialización programado. Los dueños de la materia prima entregan a Oreganeros del Conchos. Oreganeros del Conchos hace el procesamiento de la materia prima y entra a mercado local y regional, a mercado nacional, lo que es el aceite, y posteriormente el mercado de exportación. Ese es lo que tenemos proyectado en este momento, en el corto, mediano y largo plazo. Adelante, por favor. Para ello, pues necesitamos tener un esquema de organización, que las empresas estén debidamente consolidadas. Ahí vemos que la empresa o la sociedad Oreganeros del Conchos tiene un consejo de administración y un consejo de vigilancia. El consejo de administración tiene como área staff un director general, que se le otorgan todos muchos poderes para que realice trámites y gestión. Y luego lo integra un presidente, un vicepresidente, un secretario, tesorero y vocal. Tienen que ser personas comprometidas a desempeñar sus funciones, dado que sus puestos son honoríficos. Adelante, por favor. La operación de la empresa también debe tener su esquema de operación, con el consejo de administración a la cabeza, después su gerente general, hay un director de contabilidad y finanzas, y luego ya su área de producción y el área de control de calidad. Ya con esta estructura, pues podremos operar eficientemente. Adelante, por favor. Hicimos un análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Dentro de las fortalezas importantes, pues son dueños de los terrenos y de las materias primas, tienen permisos de aprovechamiento, tienen una figura legal y tienen acceso a los apoyos de gobierno. En cuanto a oportunidades, se establece un nuevo negocio, se busca la sustentabilidad de las actividades económicas, hay un mercado mundial demandante de los productos naturales, hay productos con altos márgenes de ganancia y también en cuanto a debilidades, no tenemos capital para compra de materia prima. Es una situación que estamos ahorita analizando. Necesitamos trabajar con la certificación de procesos y productos. Los socios tienen poca experiencia en empresas colectivas, pero tienen mucho interés y mucho motivación para sacar en cuanto a amenazas, pues obviamente la interferencia de intermediarios, la competencia, el mercado es complejo, hay que estar actualizándose permanentemente y puede haber conflictos entre los socios. Adelante, por favor. Esta es la infraestructura existente que actualmente cuenta la empresa. Es una nave industrial de 1,200 metros cuadrados, de 30 metros por 40, y esta ha sido construida con apoyo de CONAFOR, Gobierno del Estado de Chihuahua, la SADER, los municipios de Saucillo y La Cruz, y los beneficiarios. Está con además de su estructura,
Por dentro, pues tiene ahí los espacios para lo que es la caldera, el cuarto frío, cuarto de herramientas, lo que es también las regaderas para los empleados y obviamente los servicios de baños de excusados. Adelante. También la empresa actualmente cuenta con equipo para lo que es el proceso de selección de la hoja, son las cribas, que bueno, pues tiene el propósito de que las cribas operen desde las áreas de corta para evitar mucha acumulación de residuos en el área industrial, la seleccionadora y también una empaquetadora para lo que es el envasado de la hoja de orégano principalmente. Adelante. Bueno, esta es a manera de conclusiones y recomendaciones, básicamente. El orégano representa una de las pocas fuentes de ingreso para las comunidades más pobres del país. Eso tenemos que tenerlo siempre en mente. Necesitamos promover la organización de los productores a través de empresas forestales comunitarias, elaborar sus planes de negocio y lograr su implementación. Muy fuerte trabajar en investigación y desarrollo tecnológico. Necesitamos que las instituciones de investigación y las instituciones educativas nos ayuden a buscarles y a demostrar los usos, científicamente los usos que puedan tener el orégano. También capacitación técnica en el área de aprovechamiento y en la planta industrial. Y algo importante es la generación de sinergias entre dependencias del gobierno federal, estatal y municipal. La realidad es que detonar un proyecto solamente con la participación de los ejidatarios o de los productores es muy difícil. Se necesita el acompañamiento de perdido en las primeras etapas de las instituciones, dependencias de los diferentes niveles de gobierno para que se arranque. Esta parte a nosotros en algunos momentos, pues sí, nos vemos muy apurados, nos vimos muy apurados en un proceso hasta para pagar el acta constitutiva, perdón, las actas de donación de terreno, pagarle al notario, todo eso. Sin embargo, los productores tienen ese firme propósito, nos satisface que los directivos de los ejidos tienen una visión empresarial, aunque no tienen experiencia en cuestiones de muchas empresas, algunos de ellos sí tienen, pero sobre todo que les interesa el bien común. Esa es la parte importante. Adelante. Este es el equipo de trabajo de los integrantes, todos, la mayoría de ellos representantes de los ejidos, donde nos hemos estado reuniendo para planear actividades, para planear acciones. Una parte importante es que estamos promoviendo muy fuerte la participación de promotores forestales comunitarios para que acompañen a los ejidos en todos los procesos, dado que para algunos es nuevo en la parte de organización, para lo que es la producción y las logísticas de los trámites de documentación para el transporte de las materias primas, etcétera. Entonces, este es el equipo muy consolidado, un equipo que está con mucho empuje y bueno, eso nos motiva. Como les comentaba, más que el interés personal, ellos tienen interés del bien común porque saben el impacto que puede representar para sus comunidades. Los municipios de Saucillo y La Cruz nos han acompañado y apoyado en todo el proceso con apoyo, donaciones de todo tipo para poder detonar o empezar a detonar este proyecto. Entonces, esta es la información. Yo lo único que les quiero reiterar es que quienes tienen interés de detonar un proceso de este tipo, hay que entrarle, hay que buscar a las personas adecuadas, hay que buscar a los ejidos adecuados. En la región hay otros ejidos que pues de momento no se integran, pero esperemos que en un corto tiempo se convenzan de este proyecto y le puedan entrar. Entonces, solamente agradecerles
la oportunidad, y creo que pues estamos ahorita en tiempo para poder entrar a la siguiente etapa de la presentación. Hay mucha información que se quedó con poca explicación, pero el tiempo es muy recortado. Gracias. Pues muchas gracias, ingeniero. Un- muy brillante la exposición. Sabemos que siempre el tiempo, pues es un verdugo, ¿verdad? Sabemos que hay mucho conocimiento ahí con ustedes de lo que es el aprovechamiento de esta planta y ahora el proceso de transformación. Le pedimos una disculpa ahí a la gente que nos sigue a través de Facebook. Tuvimos algunos problemas técnicos. Y bueno, tenemos muchas preguntas aquí del público, no vamos a poder responderlas todas. Sin embargo, si tenemos por ahí sus datos de contacto, les haremos llegar la respuesta. La primera pregunta, bueno, he tratado de conjuntar aquí los temas, son varios y muchas tienen que ver con lo mismo. En el tema de mercado, preguntan básicamente cuáles son las barreras para acceder al mercado de exportación. En este caso, prácticamente sería el mercado de Estados Unidos, el mercado vecino más importante que tenemos. Sí, mire, hay varias situaciones que hay que considerar en el mercado de exportación. Dado que es un alimento, tendríamos que estar cumpliendo con ciertas normas que marca la FDA, que es la dependencia que se encarga de regular esta parte de los ingresos de alimentos de Estados Unidos. Esa es la principal situación que tenemos que estar en cumplimiento. La otra parte es que seguramente van a pedir certificación de tanto en el manejo como en el proceso. Entonces, esa parte también tenemos que irla desarrollando poco a poco. Es las dos barreras que yo veo más difíciles, porque en cuestión de proyección de mercado hay muchos población latina que conoce de este producto y que seguramente le interesa la adquisición para el consumo humano, aunque también están explorándose otras posibilidades del uso en la cuestión de agricultura, básicamente en lo que les decía de fungicidas y bactericidas. Entonces, en concreto sería el cumplimiento de las normas de FDA y la certificación tanto de manejo como de procesos. Muy bien, muchas gracias, ingeniero. Otra segunda pregunta también reiterativa, lo mencionó dentro de su presentación. Sin embargo, nos preguntan cuál es el rendimiento y cuál es el factor de conversión de hoja seca a aceites esenciales. Sí, sería aproximadamente 30 a 33 kilogramos de hoja seca por un litro de aceite. O sea, en cada tonelada de hoja seca, 30 litros de aceite esencial. Muy bien, muchas gracias. Una tercera pregunta también reiterativa. Tiene que ver con las plantaciones de orégano. Se ha estado hablando básicamente de orégano silvestre, sin embargo, hablan aquí de que hay silvestre cultivado o que se ha domesticado y si se tienen algunos datos en relación al rendimiento y si la calidad del producto es similar. Bueno, en cuestión de rendimiento no tengo yo el dato, pero en la parte de calidad, aunque no se ha demostrado y no se tiene un documento que pueda servir de base, sí se menciona que se reducen el porcentaje de contenidos de timol y carbacrol, dado que normalmente el orégano cultivado, o la plantación de orégano, pues siempre se le apoya con riegos al inicio en el establecimiento y bueno, se le otorga uno o dos riegos complementarios o de auxilio durante el proceso de crecimiento. Entonces, eso necesitamos evaluarlo, tomar bastantes muestras, tomar diferentes condiciones. Y bueno, yo por eso insistía en la necesidad de la vinculación del sector productivo con las áreas de investigación. Seguramente
un INIFAP o una universidad podrían tener básicamente esa información en el corto plazo. De acuerdo, ingeniero. Hay bastantes otras preguntas que creo que están dentro, ya fueron expuestas, están en la presentación. Yo les pediría por ahí que bajen la presentación. Por ejemplo, las especies que se cultivan que se aprovechan en México. Tenemos una pregunta por aquí, ¿sí se han detectado plagas o enfermedades en la planta en forma silvestre? No se tienen identificados prácticamente. No se han evidenciado ninguna plaga. Muy bien, pues por cuestiones de tiempo, Eli, teníamos contempladas 2 o 3 preguntas, las demás, algunas están ya contestadas dentro de la presentación y las demás les haremos llegar las respuestas. Hay varias personas interesadas, manifiestan que están exportando orégano, aceites, que tienen interés en el cultivo. Bueno, pudieran contactarse directamente a la Comisión Nacional Forestal si es que tienen alguna duda al respecto o requieren orientación, o bien directamente ahí con Oreganeros del Conchos, ahí en Ciudad Saucillo. Ahí están los datos en la última parte de la presentación, en la última diapositiva. Entonces, sería todo, Eli. Adelante. De acuerdo, muchas gracias compañeros y muchas gracias a todo el público que nos estuvo viendo el día de hoy. Una enorme y una gran disculpa por los problemas técnicos que tuvimos, los vamos a solucionar. También les recuerdo que el material está disponible en línea, lo pueden descargar en la página de la Comisión Nacional Forestal. También van a poder ver este video en alta calidad en unas horas en nuestro canal de YouTube, ya sin problemas técnicos. Les agradecemos mucho el que hayan estado aquí, que se hayan vuelto a conectar. Les comento también que el día viernes tendremos otro webinar con un tema muy interesante que tiene que ver con el aprovechamiento de las plantas medicinales. Entonces los esperamos el día viernes y les agradecemos su paciencia y el tiempo que estuvieron aquí con nosotros. Muchas gracias. Comisión Nacional Forestal. Gobierno de México.